Bueno, como ustedes saben, estuvo la reunión del G20 hasta el viernes, donde estuvo nuestra presidenta de la Nación. Y bueno, el tema fundamental fue la crisis europea. Estamos con Eduardo Levi Yeyati, profesor de Economía en la Torcuato Di Tella, la Universidad Torcuato Di Tella, y en la UBA. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, un poco partiendo de lo que ocurrió en el G20 y la crisis europea, ¿cómo lo estás viendo? Mira, el G20 como ámbito de discusión, yo creo que el poder y el foco que tuvo en el 2009, fundamentalmente al principio, en el medio de la crisis, muy difícilmente lo vaya a recuperar. Es un foro que saltó al estrellato en un momento donde todos estaban en la misma situación, y era fácil coordinar políticas, y eran todas políticas expansivas. Y luego, cuando los países fueron despegando a velocidades distintas, la coordinación se hizo más complicada y entonces la agenda cada vez más es a la vez más ambiciosa y lleva a decepciones en términos de los resultados concretos. Entonces, no sorprende que haya anuncios rimbombantes, pero poco resultado, poca sustancia en cada nuevo meeting, sobre todo en una situación donde estás atravesado por una crisis europea que, si le quieres, paralelo a lo del G20, porque los europeos la quieren arreglar solos y la voz de Estados Unidos, claro, de China, los emergentes, si bien se hace notar, no tiene casi ningún impacto sobre la política europea, porque los políticos europeos tratan de manejar esto de manera autónoma. Entonces, es un foro que ha perdido, si se quiere, un poco de relevancia. Tiene vistosidad, porque están efectivamente todos los grandes países, pero ha perdido un poquito de relevancia, me parece. ¿La crisis de la Unión Europea puede terminar en una gran crisis para toda Europa, o la salida es que, bueno, quede Grecia afuera y se salve el resto? En cualquier caso, hay dos opciones con Grecia, y fueron muy claramente planteadas en la última semana. Con el tema del referéndum, que a mi juicio fue una jugada de Papandreou para salvarse políticamente, salvar una carrera política que estaba, de hecho, acabada con la crisis. Muy difícil que un político sobreviva a una crisis. Pero cuando surgió el tema del referéndum, Alemania y Francia claramente plantearon que si se querían ir, se podían ir, pero que no dieran más vueltas en el proceso de aceptación de los términos que les habían sido impuestos. Entonces, esas son las reglas del juego. Grecia o acepta las condiciones de la troika o se sale. Mi impresión es que el único país que podría eventualmente salirse, y esto aún así es improbable, es Grecia. Si Grecia se sale, seguramente va a haber un impacto muy fuerte sobre el resto de las economías periféricas, sobre todo España, Italia, Portugal. Y estas economías están dispuestas a aceptar las exigencias de la troika, y entonces el problema se cierra ahí, un poco a la manera de lo que fue Lehman Brothers en el caso de la crisis de Wall Street. Dejaron caer a uno, el impacto, el temor asociado a eso, de alguna forma disciplinó las voluntades, y entonces cerraron alrededor de un esquema de salvataje para el resto. Pero honestamente hoy yo pienso que Grecia está más dadas las condiciones para que acepte el paquete, que es draconiano, como todos sabemos, que para que tome el riesgo de irse por las suyas y ver qué es lo que pasa a la manera argentina. Hay que considerar que Grecia tiene un problema que es varias veces superior a lo que nosotros teníamos en el 2001. Entonces el riesgo de cortarse solo hoy es muy grande. No hay ningún precedente. Me parece que no tiene el potencial productivo que tiene Argentina. Tiene mucha más deuda, tiene un mundo que no la va a ayudar, porque digamos, el tema del viento de cola no tiene nada que venda que vaya a tener una mayor demanda en el futuro. Es un país caro, porque es un país desarrollado, mucho más caro en términos de ingresos que el nuestro. Claro. La verdad que tiene todo para perder. La única gran ventaja que tiene, que nosotros no tuvimos en el 2001, es pertenecer a una región que puede de alguna forma ayudarle a pagar los platos rotos. Pero solo es un país que tiene muy poco para ganar. Por eso digo, me parece que no van a tener, por más que la gente a veces piense y especule en sacar un dracma, en hacer la Argentina, hacer la Argentina a ellos les va a costar muchísimo más. Y creo que en alguna medida... Vos te referías a que tienen que pasar por una situación draconiana, que las exigencias son draconianas. Ahora, ¿vos pensás que después de pasar por un periodo donde la población va a sufrir y qué sé yo, podría surgir si sigue los consejos de la troika? Mira, todavía no están en ese punto. Mi impresión es que hay cuestiones políticas ahí dando vueltas. O sea, los alemanes quieren distribuir o desplazar la mayor parte del costo en el pueblo griego, y los griegos quieren de alguna forma que los alemanes en particular, que el resto de Europa en general, compartan un poco el costo. Hoy, como están dadas las situaciones, las exigencias de la troika creo que desplazan demasiado del costo al pueblo griego y al país, porque al final del día apretar y ajustar un país implica que no van a crecer, y si no van a crecer no van a salir del problema, o sea que también es contraproducente. Claro. Mi impresión es que hoy no han llegado a un equilibrio en el cual efectivamente Grecia, si acepta estas condiciones, puede crecer.
que va a haber tironeos, eso es lo que quiero decir, Sí. a futuro, porque al final del día, aunque acepten este paquete, si Grecia no crece, a Alemania tampoco le sirve, porque va a seguir pendiente el problema de la deuda, el problema de este miembro muerto que tiene ahí colgando de la estructura de la Unión. Angela Merkel dijo que el problema que tiene la Unión Europea va a tardar 10 años en superarlo. ¿Vos lo ves así? ¿Lo ves como que Europa va...? Eso es ficción, ¿no? Es muy difícil de precisar. Pero digo, salga como salga, va a pasar por un periodo... Yo creo que tiene una década perdida, sí, Ah. no, sin duda, porque no es el único problema. O sea, Grecia es el problema, es el emergente de Sí. todo esto. Es el caso en donde claramente hay un caso de insolvencia y en donde hay que hacer un recorte, creo que mayor que el 50% que se está sugiriendo. Sí, Porque como te digo, están peor que Argentina. Sí. Argentina hizo eso y zafó ahí. sí. Pero tenés una serie de países que están en una situación muy endeble, con una perspectiva de crecimiento muy bajo, Italia, España, Portugal, el mismo Irlanda, que si se mantienen dentro del euro, con una Alemania que prioriza la baja de inflación antes que el desarrollo, que no permite que la inflación de alguna forma licúe los costos de este sobreendeudamiento, bueno, van a tener una década perdida, van a tener bajo crecimiento, concentrado fundamentalmente en Alemania y los países del norte, y a costa de una periferia que va a ir arrastrando detrás de Alemania. Yo creo que el desempleo en España está para quedarse, por ejemplo. Ahora, Eduardo, supongamos que se da la situación que vos manifestás y que, bueno, que el problema mayor le queda a Grecia y que el resto, digo, no tiene una gran crisis, sino que tiene una época de estancamiento, si queremos, ¿no? Sí. ¿Cómo juega eso en países como el nuestro, donde ya se ve algún atisbo de que, bueno, que nos llega por el lado de Brasil la crisis, ¿no? A nosotros nos va a pegar, pero es parte de un complejo de factores. O sea, Europa no va a crecer tanto, claramente, por estas razones. Estados Unidos está entrando en una etapa de recuperación muy blanda. Está creciendo el 2, 2,5%, menos de lo que crecía antes de la crisis. Hay atisbos de que en China la tasa de crecimiento del 9,5, 10 no es sostenible. Tienen problemas de inflación, de cuellos de botella, etc. Están dadas todas las condiciones para que el crecimiento de ahora en más sea menor al que tuvimos la década pasada. O sea que todo esto de alguna forma impacta sobre Brasil, porque nosotros lo tenemos ahí al lado, pero realmente Brasil es un emergente de un crecimiento menor en todo el mundo. Entonces, lo que vamos a tener es, si no querés llamar viento de cola, vamos a tener menor demanda externa, vamos a tener un mundo que acompaña menos. Nosotros posiblemente crezcamos más que el resto del mundo, pero el resto del mundo va a crecer menos. Entonces nosotros también posiblemente tengamos que crecer menos. Y ahí la pregunta es cómo hace una región como Latinoamérica y Argentina en particular para complementarse con los países que mejor crecen y en general integrarse mejor con la región y recortar un poco la dependencia de regiones como el norte, América del Norte o Europa, que van a estar hackeadas por este problema de crecimiento. Ese es un poco, si se quiere, el desafío para la próxima década. Yo creo que hay que replantear en ese sentido el modelo de crecimiento, porque nuestros motores ahora necesariamente van a ser otros y requiere un nivel de integración, un patrón de integración distinto con los países o las regiones que tienen mayor dinamismo. Por último, me queda poco tiempo, o sea que todos los economistas hablando del tipo de cambio. ¿Te preocupa el tipo de cambio? Mira, yo el tipo de cambio lo veo como una bendición que no estamos usando. O sea, vos pensás, yo estuve en el Banco Central en el 2002. Nos costó mucho recuperar la flexibilidad cambiaria. Nosotros criticábamos el tipo de cambio fijo en los 90 y nos costó una crisis recuperar ese instrumento, que es un instrumento básicamente de ajuste a shocks externos. El tipo de cambio se deprecia cuando tenés menos demanda, se aprecia cuando tenés mayor demanda. Hoy, que el dólar se está apreciando y todos nuestros pares, nuestros socios se están depreciando, lo lógico sería que el tipo de cambio acompañara ese movimiento. No tanto como en Brasil o en Chile, que tienen un tipo de cambio más móvil, pero sí tiene sentido que acompañe. Este acompañamiento es expansivo en Argentina, a diferencia de lo que era en los 90. En los 90 vos depreciabas y tenías una crisis, porque estabas endeudado en dólares. Ahora depreciás y de alguna forma mitigás el efecto del shock externo, que es lo que pasó en el 2009, efectivamente. Entonces, si me preguntás, yo creo que es un arma que deberíamos usar, la flexibilidad cambiaria. No implica una devaluación competitiva del 30% para generar ganancias a empresas que no son competitivas. Implica simplemente protegerse de la depreciación de todos nuestros vecinos y del resto del mundo en relación al dólar. Creo que eso lo estamos desaprovechando. Pero bueno, soy consciente de que no es la visión de consenso, me da la sensación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Volvemos en un minuto, vamos a hablar del tema de los derrumbes en la ciudad. Vamos a estar con Gonzalo Ruanova, legislador porteño por Nuevo Encuentro, y con María José Lubertino, legisladora por Encuentro Popular para la Victoria.